Para dar continuidad a nuestro programa y no retrasarnos más, nuevamente les presento al doctor César Ochoa, quien estuvo ya con nosotros en los 2 días previos y nos viene a hablar el día de hoy de hueso y diabetes. Un aplauso, por favor. Buenos días. Ok, vamos a empezar. Ok, probablemente una de las cosas más importantes que he dado la oportunidad de poder manejar muchos de estos aspectos que vamos a discutir es la oportunidad de trabajar en diferentes áreas de la medicina. Sin lugar a dudas, vamos a discutir un concepto que actualmente es nuevo para nosotros, pero muy importante sobre todo porque vamos a encontrar un nuevo protagonista en lo que es la situación de la fisiopatología de la diabetes. Ese famoso elemento que ustedes observan ahí, como podemos observar, esta molécula, hormona o péptido, que muchos de ellos lo denominan de esa forma, es la famosa osteocalcina. ¿A qué nos referimos con esto? Si ustedes analizan lo que es la fisiopatología de la diabetes, básicamente ahí vemos muchos de los elementos que están involucrados, completamente estudiados muchos de ellos, y también oportunidades de tratamientos utilizando los diferentes problemas que existen relacionados entre este problema y los demás órganos. Pero actualmente estamos viendo otra opción. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que el hueso, sin lugar a dudas, ahora va a ser parte de esa fisiopatología, porque más adelante vamos a ver la relación tan importante que existe. Si ustedes toman en cuenta que el sistema óseo, compuesto por todos los diferentes huesos, es el sistema probablemente más importante, uno de los sistemas de reserva del organismo, actualmente estamos viendo que tiene una función muy importante que vamos a dilucidar. Esta famosa osteocalcina, que desde el año 2007 se han realizado estudios sobre todo en ratones, y actualmente ya están haciendo estudios en humanos, nosotros la podemos definir, como ustedes pueden observar, como una hormona, y algunos otros grupos como lo mencionan como un péptido múltiple, que está producida por los osteoclastos, en los huesos que ayudan a la regulación de glucosa sanguínea y por supuesto en los depósitos de grasa. Ustedes pueden observar que aquí se menciona que hasta recientemente el mecanismo metabólico continúa en la oscuridad. Recientes descubrimientos podrán servir para probablemente ver la forma como estas moléculas se comportan en la fisiopatología de la diabetes mellitus. Es importante que ustedes observen que esta osteocalcina actúa como una hormona en el organismo que causa que las células betas del páncreas tengan una función directa, produzca más insulina y al mismo tiempo mande señales a las células adiposas para que produzca y libere la hormona adiponectina, que nosotros en los últimos años le hemos estudiado y hemos visto una información bastante importante relacionada a la fisiopatología de la diabetes, que incrementa la sensibilidad a insulina. O sea que no solo esa famosa adiponectina que hemos hablado por los últimos años, hay un componente ahí que de una forma u otra también está relacionado con esta. O sea que están integrando más elementos para poder determinar ese problema tan importante. Aquí lo vemos nosotros, como en un momento dado esta situación, de una forma u otra está relacionada, y la matriz. Dos situaciones muy interesantes. Los osteoblastos, osteoclastos, este que observamos aquí funciona en la reabsorción del hueso. Sin lugar a dudas, esta reabsorción del hueso va a ser muy importante en este esquema que nosotros vamos a ver. ¿A qué nos referimos con eso? Si ustedes observan el hueso, la osteocalcina, tiene unas funciones muy importantes como podemos ver. En el tejido adiposo, donde va a incrementar la adiponectina, que sin lugar a dudas va a incrementar la sensibilidad a insulina. Nosotros sabemos y hemos visto a través del tiempo que cuando la adiponectina está disminuida, los pacientes tienen resistencia a la insulina, que puede causar ese problema de la diabetes mellitus. Sin lugar a dudas también vemos que en el páncreas va a incrementar la liberación de insulina, que sin lugar a dudas va a tratar de compensar las situaciones o los efectos hiperglicémicos que existen en los pacientes normales y por supuesto en los pacientes que tienen diabetes mellitus. Es interesante porque aquí lo observamos también cómo se calcina producida en las células de los huesos, tiene una función directa en células beta, pero sobre todo lo más interesante es que va a hacer o va a mejorar o va a improvisar la habilidad del organismo para que pueda manejar el azúcar o la glucosa y por supuesto manejar esa cantidad de grasa que sea disminuida. O sea que sin lugar a dudas, lo que nosotros hemos visto a través del tiempo, la importancia de los pacientes que tienen obesidad, disminuir la obesidad para que esto
condicione que no haya en un momento dado un daño más importante en los pacientes que tienen diabetes, esta osteocalcina por sí misma está ayudando a que el organismo mejore eso. Sin lugar a dudas, si esa faltara, pudiera haber una repercusión importante en estos problemas. ¿A qué vamos con esto? Si ustedes analizan algunos de los elementos más importantes relacionados con la fisiopatología de la diabetes, ¿qué sucede? Vemos que hay una resistencia a la periférica a la insulina, vemos que hay una disminución en la secreción pancreática de la insulina, y por supuesto un incremento en la producción externa de glucosa por el hígado. Pero ustedes recuerdan un par de diapositivas anteriores, nosotros vimos que la osteocalcina está relacionada ¿con qué? Con el incremento de producción de insulina, sin lugar a dudas, y por supuesto en un momento dado está ayudando también a mejorar esa resistencia a la insulina, que sin lugar a dudas va a ocasionar que estos pacientes no presenten este problema de la diabetes mellitus porque tienen algo que los está protegiendo. ¿Qué es lo que sucede? Hay una serie de papeles, una serie de publicaciones importantes que han salido en los últimos años. Vamos a ver un par de ellos. Si ustedes observan en el papel de la osteocalcina en la comunicación cruzada entre la remodelación del hueso y la energía del metabolismo, ¿qué nos presentó o qué nos ofreció esta revisión? Nosotros podemos ver que sin lugar a dudas, la osteocalcina influencia los niveles de insulina, tolerancia a la glucosa, sensibilidad a la insulina, masa adiposa y por supuesto proliferación de las células beta y el desgaste de energía, que son elementos claves en la situación de la fisiopatología de la diabetes, ¿correcto? Ahora bien, nosotros también se ha visto que la reabsorción de la matriz de los huesos, como les había mencionado anteriormente, da como resultado la liberación y descarbonización del cemento carboxilado de esta osteocalcina. Ese proceso que activa la osteocalcina, sin lugar a dudas, va a involucrar o está involucrado en el regulamiento de ¿qué? Del metabolismo de la glucosa en el cuerpo entero, que básicamente es parte de esos factores que se implican en la fisiopatología de este problema. Si ustedes entonces observan, este esquema probablemente es de las cosas más importantes de esta presentación, porque sin lugar a duda nos da básicamente la integración de estos elementos que están relacionados en este problema, que hasta el momento todavía se considera complejo. Pero ustedes pueden observar que sin lugar a dudas es una situación de mecanismo negativo y positivo. ¿A qué vamos con eso? Si ustedes observan, está involucrado el tejido adiposo, está involucrado, por supuesto, el páncreas, pero cuando nosotros vemos que el hueso activamente está trabajando, resolviéndose, estimulando, ¿qué es lo que sucede? También va a implicar una participación sin lugar a dudas del sistema o del tono simpático, que como ustedes pueden ver va a ocasionar que cuando hay una reabsorción de hueso va a estimular al páncreas, va a incrementar la producción de insulina y osteocalcina, que sin lugar a dudas van a ser factores que van a ayudar a evitar este problema de la diabetes. Es interesante porque de una forma u otra estamos viendo que ahora, como hace algunos años empezamos a hablar del famoso tejido adiposo como el nuevo órgano endocrino, probablemente estamos en el momento de decir que el hueso también puede ser potencialmente un nuevo órgano endocrino que tenemos que estudiar con un poco más de detalle. Es interesante porque si nosotros observamos, algunas cosas, aquí lo podemos ver. La regulación de esta osteocalcina, activada por este SP en los receptores, que básicamente están mandando las señales a las células óseas directamente, van a producir de una forma u otra una serie de procesos que van a ayudarnos a nosotros ¿a qué? A que haya inhibición, por ejemplo, de reabsorción de hueso, que sin lugar a dudas va a también disminuir este proceso y va a ayudar a que en un momento dado los pacientes no tengan alteraciones a estos niveles. Como ustedes pueden observar, hay una serie de elementos bastante importantes relacionados, pero lo mismo que cuando hablamos con resistencia a la insulina, sin lugar a dudas, la alteración o los diferentes problemas que existen a nivel de ¿qué? A nivel de captación de glucosa y mecanismo de cómo esto entra o sale de las células, va sin lugar a dudas a estar relacionado con situaciones va a estar relacionado con la presencia de este tipo de hormona que nosotros estamos viendo. Es interesante porque sin lugar a dudas ustedes pueden ver algo muy importante. De esta diapositiva,